Tengo que decir algo a tono personal. Estuve en los dos lugares donde se realizaron asesinatos políticos en manos de terroristas judíos, tanto cuando fue asesinado en Jerusalén un compañero, amigo, compañero de camino, el kibutz Revivir, un educador, en manos de un ortodoxo, nacionalista, pero que ante nada era una persona que no piensa que existe la posibilidad de que haya una Israel judía y democrática. Es decir, que por detrás del asesinato político, para tratar de impedir el desarrollo de un proceso de paz, hay un pensamiento más profundo y más peligroso aún, y es que es imposible que el Estado de Israel sea judío y democrático. Y es exactamente la misma motivación que el asesino Yigal Amir encontró. Pero no solamente él, fueron aquellos que instigaron hacia el asesinato. Fueron aquellos que sobre el balcón de Kikar Zion en Jerusalén vieron que por debajo en la manifestación pasaba un ataúd, un civil ataúd de Yitzhak Rabin, y no se bajaron. Hubo una persona que se bajó condenando el hecho, que es Rivlin, el actual presidente del Estado de Israel, y lamentablemente quien no se bajó todavía es parte de la vida política israelí. Las 3 balas de Yigal Amir son 3 maneras de robar y matar. Antes que nada, un tiro directo sobre la democracia israelí. Segundo, no menos importante, sobre la opción de llegar a un entendimiento profundo con el pueblo palestino, y esa es la grandeza de Yitzhak Rabin, que fue el primero realmente. Y a pesar de su propia herencia histórica del laborismo, que siempre negó la existencia del pueblo palestino, ¿qué nos dijo Golda Meir? El pueblo palestino no existe. A veces son desagradables. Yitzhak Rabin dijo no, hay pueblo palestino. No solamente que hay pueblo palestino, sino que su representante legítimo es la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, otrora de enemigos, y en ese momento con quienes se podía viabilizar el diálogo en favor de la paz. Pero la tercera bala es la bala contra el sionismo incompleto, porque no puede ser el sionismo completo sin el elemento de la paz y la normalización del pueblo judío. Y es preocupante hasta hoy en día el número de israelíes que consideran que es más importante que el Estado de Israel sea un Estado judío, que sea un Estado judío y democrático, está creciendo lamentablemente. Y quiero decir también que del lado árabe israelí, no estoy hablando de los palestinos, también ellos están perdiendo la esperanza de una coexistencia pacífica. Quiere decir que de cierta manera ese asesinato del cual no nos recuperamos, el cual todavía ni siquiera elaboramos el duelo y no elaboramos el trauma. ¿Por qué? Porque estos 10 años, 20 años, son años sangrientos. Son años en los cuales los círculos de la violencia se hicieron cada vez más fuertes. En estos días
en Israel propiamente dicho, y no tengo la necesidad de alejarme a otros continentes. Por un lado, hay simplemente jóvenes, y no tan jóvenes, que con el mismo cuchillo que cortaron el pan a la mañana, salen a acuchillar personas inocentes. O con el mismo coche con el que trabajaron y repartieron quizás accesorios para coches, fueron y atropellaron personas. Pero por el otro lado, y frente a eso, la necesidad de articular una actividad contraterrorista es inminente y no es condenable. Pero si no se hace paralelamente a eso un esfuerzo para comenzar de vuelta el diálogo, es como si no hiciéramos nada. Estamos ante otra escalada de violencia que lamentablemente solamente arroja víctimas en los dos pueblos y no importa en ese sentido quiénes son. Yitzhak Rabin tiene una cosa que nadie mencionó y me parece importante, no nos olvidemos de ella. Tendemos a hacerlo. Rabin llegó a una mayoría gubernamental de 61 miembros del Parlamento, que son 120 en total, sin una mayoría judía. 56 eran los miembros de la coalición, y esa coalición fue apoyada por 7 miembros del Parlamento árabe que no eran parte de la coalición, pero sostenían el gobierno desde fuera. Y es uno de los mensajes más profundos de Rabin. No existe tal cosa mayoría judía. Con el escueto 61 miembros del Parlamento, 50% más algo, salió a ser una de las gestas más importantes del pueblo de Israel, que era el proceso de pacificación y reconciliación con el pueblo palestino. Y esa es una cosa que personalmente yo nunca olvido mencionar. No hay mayoría judía. En la democracia hay mayorías. Finalmente, quiero decir que o quiero preguntarme y dejarlo en el aire, ¿no? La idea es si el asesino finalmente cumplió su cometido. Si nosotros diéramos respuesta a esa pregunta, nosotros también daríamos, la única respuesta sería sí, porque creo que no tenemos que dar respuesta, sino que tenemos que dar respuesta exactamente a lo opuesto que él quiso hacer. Y que el sionismo vuelva a ser una palabra de bien, una palabra de paz, una palabra de comprensión, una palabra de contención. Ese es el arreglo que es nuestra obligación hacer, tanto en la diáspora judía como en Israel. A mí me parece que Rabin trató de arreglar algunos errores que hicimos de camino, y los errores todavía están, así que tendremos que ser nosotros los mecánicos que arreglemos esos errores, que esas 3 balas truncaron, pero los errores están y el compromiso nuestro de arreglarlos también. Muchas gracias.